Vamos a iniciar con el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, su símbolo sería una n y está integrado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Qué nos interesa en este nivel conocer de los números naturales? Con este conjunto se han hecho sumas, restas, multiplicaciones desde primaria, pero hay algunos subconjuntos dentro de los números naturales que en ocasiones en este nivel causan un poco de confusión. Por ejemplo, los números primos. Números primos y los números compuestos. Números compuestos. Los números primos nos dicen que son aquellos que solamente tienen dos divisores, entre el 1 y entre sí mismo. Por ejemplo, el 2, el 3, el 5 son números primos, ya que solamente tienen dos divisores, entre el 1 y entre sí mismo. Entre el 1 y entre sí mismo. Entre el 1 y entre sí mismo. Y los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 20, etcétera, etcétera. Son números compuestos porque tienen más de dos divisores. Si tuviéramos un subconjunto de estos números naturales, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, y nos preguntaran de este subconjunto de los números naturales, anotar cuáles son números primos. Entonces, de este subconjunto de naturales, los números primos serían el 2, el 3, el 5 y el 7, nada más. El 9 no, porque el 9 ya tiene más de dos divisores. Y ahora, de este subconjunto, ¿cuáles serían números compuestos? El 1 es el unitario, no lo podemos colocar ni como un número primo ni como un número compuesto. Sería entonces el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. Si nos damos cuenta, el 4 tiene más de dos divisores. Sería el 1, el 2 y el 4. El 6, sus divisores serían el 1, el 2, el 3 y el 6. El 8, sus divisores serían el 1, el 2, el 4 y el 8. El 9, sus divisores serían el 1, el 3 y el 9. El 10, sus divisores serían el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces, cuando tiene más de dos divisores, se les llama números compuestos. Y cuando solamente tiene dos divisores, se le llama números primos. Entonces, siempre que hablemos de números primos, se nos debe quedar en la mente que son aquellos números que solamente tienen dos divisores, entre el 1 y entre sí mismos.
Otro elemento que es muy importante dentro de los números naturales son las potencias y su operación inversa, las raíces. La potencia de un número natural, si tenemos 3 elevado al cuadrado, equivale a una multiplicación de 3 por 3, su resultado sería 9. Es decir, el exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar la base. Si ahora tenemos 5 al cuadrado, equivale a multiplicar 5 por 5. Y así, cuando ya comprendemos este proceso, en cálculos mentales, si en algún momento tenemos la necesidad de calcular 7 al cuadrado, entonces mentalmente decimos 7 por 7. 7 por 7, 49. Si ahora tenemos 12 al cuadrado, mentalmente, 12 por 12 sería 144. Y las raíces es la operación inversa de las potencias. Entonces ahora, si en algún momento nos preguntara la raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 sería un número que elevado al cuadrado nos dé 9. Y ese número sería 3. Si tenemos la raíz cuadrada de 25, un número que elevado al cuadrado que me dé 25 sería 5. La raíz cuadrada de 49 sería 7 y la raíz cuadrada de 144 sería 12. Se recomienda que tengamos en nuestra mente por lo menos las potencias del 1 al 20, para que asimismo también sepamos mentalmente cuáles serían sus raíces. Ahora, si tenemos potencias al cubo, es decir, está elevado a la tercera potencia. 2 al cubo equivale a la multiplicación de 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Es decir, 2 elevado al cubo es 8. 3 elevado al cubo equivale a 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y así, si tenemos 5 elevado al cubo y no queremos hacer todo el proceso, mentalmente multiplicaríamos 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. Y 25 por 5 serían 125. De la misma forma que las raíces cuadradas, tenemos también raíces cúbicas. Si en algún momento necesitamos la raíz cúbica de 8, el índice del radical ya nos indica prácticamente qué tipo de raíz estamos trabajando. Cuando es una raíz cuadrada, por default no hay necesidad de anotar el número 2. Aquí en este caso ya, como es una raíz cúbica, sí es importante anotar el 3. Entonces la raíz cúbica de 8 es buscar un número que elevado al cubo me dé 8. Como ya vimos anteriormente es 2. La raíz cúbica de 27 sería 3 y la raíz cúbica de 125 sería 5. Con esos elementos que hemos visto, podemos resolver ya muchos problemas. Para resolver problemas de matemáticas se recomienda leer muy bien el enunciado, comprender qué es lo que nos piden, entender qué datos tenemos
y lo más importante, qué operaciones son las que deberíamos de hacer. Vamos a iniciar con este problema. Dice, ¿cuánto mide el perímetro de una plaza cuadrada cuya área es de 144 metros cuadrados? ¿Cuánto mide el perímetro de una plaza cuadrada? Podemos hacer esquemas, podemos hacer dibujos. En este caso me están hablando de una plaza cuadrada, es decir, un cuadrado. Un cuadrado cuya área es de 144 metros cuadrados. Y lo que me están preguntando es el perímetro, es decir, cuánto suman los cuatro lados. Otro elemento que debemos de saber para resolver este problema es que para obtener el área de un cuadrado, si ahora tenemos conocido cuánto tiene de lado, si el lado de un cuadrado vale 5 centímetros, 5 metros, la unidad que se esté manejando, y ahora nos piden cuánto vale el área, entonces algún elemento que debemos tener en mente es que el área de un cuadrado es el lado elevado al cuadrado, L al cuadrado. Por lo tanto, el área de este cuadrado, si es 5, por lo tanto, 5 al cuadrado sería 25. 25 unidades cuadradas. Y ahora entonces, ¿qué pasaría como el problema que nos están planteando? Si nos dan el área, y queremos saber cuánto vale el lado, entonces, por propiedades de ecuaciones, que ya también debemos de tener en cuenta, es que podemos obtener la raíz cuadrada de ambos lados. Por lo tanto, la raíz cuadrada de A es igual a la raíz cuadrada de L cuadrada. De donde la raíz cuadrada de A es igual, por leyes de exponentes, raíz cuadrada o L cuadrada, su raíz cuadrada me quedaría solamente L. Por lo tanto, vemos que el lado, para obtener el lado, es igual a la raíz cuadrada del área. Podemos comprobarlo aquí. Si conociéramos el área, que en este caso es 25, su lado sería raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. De esa forma podríamos saber el lado. Teniendo estos elementos ya de la comprensión del problema, ahora pasamos a resolver este que tenemos en pantalla. Para saber cuánto vale el lado, entonces, sería la raíz cuadrada de 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, cada lado vale 12 metros. Porque aquí ya tenemos la unidad, que es metros cuadrados. Y el perímetro, que es otro elemento básico que debemos de saber, el perímetro sería la suma de los cuatro lados. O bien 4 por 12. El perímetro equivale a 48 metros lineales. Ese sería el resultado del problema que se está planteando. Siguiente problema. Nos dice, en un triángulo isósceles tiene un perímetro de 40 centímetros y el lado desigual mide 10 centímetros. ¿Cuánto miden los lados iguales? ¿Qué conocimientos debemos de considerar ahora? Pues saber qué es un triángulo isósceles. Y un triángulo isósceles
sabemos que es el triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Cuando ya hacemos una figura para mostrar más o menos el problema, podemos colocar las letras que ustedes consideren. Por ejemplo, este lado vamos a ponerle B, son los lados iguales en un triángulo isósceles. Y el lado desigual vamos a ponerle A. El perímetro, sabemos entonces que tendremos 2B más A. Ahora, ¿qué más sabemos? Nos dice que el lado desigual mide 10 centímetros. Entonces, 2B más 10 centímetros. Pero también sabemos el total, el perímetro. Nos dice que el perímetro vale 40 centímetros. Y entonces, al sustituirlo en esta pequeña ecuación, prácticamente podemos despejar únicamente el valor de B, que es el lado desigual. Tendríamos entonces ahora 40, si es positivo, sabemos que pasa negativo, y nos queda 2B, 40 menos 10 me quedaría 30, que es igual a 2B, y 2 está multiplicando a B, si está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces, por lo tanto, 3 puntitos, el valor de B sería igual a 30 entre 2, 15. Otra forma de hacerlo, pues es con cálculos mentales. Si sabemos que la suma nos debe de dar 40, prácticamente el valor de A, que es 10, y entonces de los 40 le quitamos los 10 y me quedan 30, y esos 30 los divido entre los dos lados, que serían 15 y 15. Entonces, con cálculo mental directo podemos saber que el lado B vale 15, o sustituyendo en una pequeña ecuación nos da exactamente el mismo valor. Siguiente problema. Nos dice, ¿cuántas pelotas de 1 centímetro de radio se pueden guardar en una caja de 2 centímetros de altura y base cuadrada de 30 centímetros por 30 centímetros? Nos apoyamos de un dibujo para ejemplificar qué es lo que tenemos, qué elementos nos dan, y partir de esos datos. La caja, 2 centímetros de altura. 2 centímetros de altura. 2 centímetros de altura. Base cuadrada, 30 centímetros. 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Qué otros datos tenemos ahora? La distancia de la pelotita, o el radio en este caso, de la pelota, que nos dice que es de 1 centímetro de radio. Hacemos igual una pelotita para más o menos identificar esta distancia. Radio. El radio es de 1 centímetro. Puede estar de esta manera o puede estar de esta manera. Equivale a 1 centímetro. Por lo tanto, el diámetro quedaría exactamente de 2 centímetros. Si el diámetro es de 2 centímetros y la altura de la caja es de 2 centímetros, entonces únicamente va a caber una pelotita de altura. Ya no se va a poder colocar otra arriba. Es decir, en esta parte quedaría solamente una pelotita de alto. Ahora, si tiene de la misma forma
2 centímetros en su diámetro y tenemos que es una caja cuadrada y vale 30 centímetros, luego entonces cabrían entonces solamente 15 pelotitas. 15, como es cuadrada, pues sería 15 de un lado, 15 de otro lado, y prácticamente para conocer cuántas van a caber en total, únicamente tendríamos que hacer la operación 15 al cuadrado. 15 por 15 y 15 por 15, mentalmente, que yo les decía que hay que saberse las potencias del 1 al 20 por lo menos, sabemos que es 225. De esa manera podremos resolver este tipo de problemas. Siguiente problema, dice ahora, si el lado de un cubo mide 4 centímetros, calcular su volumen. Por lo tanto, tendríamos, si queremos apoyarnos de una figura, hacemos un cubo y anotar la medida, 4 centímetros. Cada lado, 4 centímetros. Es decir, vamos a multiplicar 4 por 4 por 4. Lo que comentábamos anteriormente, el volumen de un cubo equivale a poner el lado, cada lado, elevado al cubo. Entonces, el volumen sería 4 al cubo, que es lo mismo, 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16, y 16 por 4 sería 64 centímetros cúbicos. Otro tipo de problemas que en ocasiones se presentan con números naturales es una simple suma, que en ocasiones se nos puede presentar de una manera muy sencilla. Si nos piden sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Algunos dirían, pues no tiene sentido porque es una suma que un niño de primaria puede hacer. Sin embargo, aquí en este nivel no se trata de hacer la suma de cada número en forma sucesiva, sino de buscar una estrategia de poder simplificar ese tipo de operaciones, hacerlas más sencillas. Si ustedes analizan, si ustedes observan esa serie de números, podemos darnos cuenta que si sumamos el 1 con el 10, nos da 11. Si sumamos el 2 con el 9, nos da 11. El 3 con el 8 nos da 11. El 4 con el 7 nos da 11. Y el 5 con el 6 nos da 11. Es decir, del 1 al 10 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces el 11. Por lo tanto, multiplicamos ya nada más 11 por 5 y nos queda exactamente 55. ¿Por qué razón debemos de analizar este tipo de comportamientos? Por si en algún momento ahora no es un subconjunto pequeño, sino ya es un conjunto más grande. Si nos piden ahora sumar 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos, 98, 99 hasta el 100. Entonces, como que ya nos costaría un poco más de trabajo, uno por uno. Pero si analizamos la suma anterior, entonces ahora son 100 números. Si nos damos cuenta, nuevamente, el 1 con el 100
serían 101. El 2 con el 99 nos da también 101. El 3 con el 98 nos da 101. ¿Cuántas parejas de 101 tendríamos entonces? Pues serían 50. 50 veces 101, y esto ya se hace más fácil. El 0 simplemente lo colocamos de esa manera y ahí mismo 5 por 1, 5, 5 por 0, 0 y 5 por 1, 5. Es decir, la suma de esta serie nos quedaría 5050. Y así podemos ahora hacer hasta el 1000, podemos hacer hasta 1.000.000, y de forma general, si alguien pudiera encontrar una fórmula para sumar 1 más 2 más 3 más 4 más hasta un número n, es decir, hasta un subconjunto cualquiera de los números naturales. Piénsenle cómo sería entonces, ya ocupando un poquito de álgebra, cómo sería la suma de esta serie de números. Siguiente problema. Ahora nos dice, acomoda los números del 1 al 19 en los círculos, de tal forma que la suma de los números en cada línea sea 30. La suma de cada línea sea 30. Los números del 1 al 19. Podemos anotar los números en una sucesión: 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, 17, 18 y 19. Con lo que vimos anteriormente, si vamos desarrollando esa habilidad de analizar el comportamiento de los números, entonces ahora nos damos cuenta, de la misma forma, que el 1 y el 19 nos da 20. El 2 y el 18 nos da 20. El 3 y el 17 nos da 20. Como nos piden que sea 30, entonces, si en esta suma nos da 20, el centro debe de ser 10. Y únicamente podemos ir colocando aquí el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Y aquí su complemento. Lo que decíamos, el 1 con el 19. El 2 con el 18. El 3 con el 17. Y así completar exactamente todos los números del 1 al 19. Y comprobamos que en cada línea, si sumamos, exactamente me va a dar 30. Otro elemento importante dentro del conjunto de los números naturales, para hacer operaciones con este conjunto, vamos a utilizar signos de agrupación, y tenemos, por ejemplo, los paréntesis redondos. Los paréntesis redondos, si están juntos y no hay ningún signo de más o menos, esto me indica una multiplicación. Si necesito tener más operaciones, y ahora voy a utilizar corchetes. Si también dentro de los corchetes no tengo ningún signo de suma o resta, esto significa multiplicar. Multiplicar esta parte donde termina e inicia el corchete. Pero si tenemos nuevamente necesidad de utilizar otra operación, entonces
vamos a emplear las llaves. Dos llaves juntas indican también una multiplicación. Entonces, en ocasiones es importante ir quitando poco a poco los paréntesis. Si tenemos aquí, por ejemplo, 5 menos 2, 3 menos 1. De este lado tenemos 8 menos 4 y de este lado tenemos 10. Lo primero que haríamos sería quitar los paréntesis redondos, hacer operaciones. 5 menos 2 me queda 3, 3 menos 1 me queda 2. Respetamos los corchetes, respetamos las llaves, corchete, hacemos esta operación, dentro no hay paréntesis redondos, 8 menos 4 me quedaría 4. Respetamos las llaves y dejamos indicada esa operación. Ahora sí, podemos ya quitar estos paréntesis redondos. 3 por 2, 6. Dejamos el corchete. Aquí bajamos el 4. Dejamos las llaves. Anotamos el 10. Y de esta manera vamos ya reduciendo las operaciones. 6 por 4, ahora me queda 24. 24, ya quedaría solamente las llaves. Ya quitamos los corchetes y del otro lado tendríamos 10. Las llaves juntas indican multiplicación y 24 por 10 serían 240. Ese sería el resultado que estaríamos obteniendo. Siguiente operación, empleando estos signos de agrupación, tenemos esta operación. En cada corchete vamos a trabajar con los paréntesis redondos. 2 paréntesis juntos, multiplicación, 4 por 3, 12, más 3 de este lado. Aquí tenemos un 2 que multiplica 5 menos 3, me queda 2. Continuamos, ya en este corchete es una suma, 12 más 3, me queda 15. Y del otro lado, 2 por 2, me queda 4. Y finalmente, los corchetes indican una multiplicación, 15 por 4, me queda el resultado 60. 60 sería el resultado de esta operación. Esta operación ahora. Este tipo de operaciones igual vamos tratando de quitar paréntesis redondos o bien iniciar de adentro hacia afuera. Respetamos la raíz que está fuera, la segunda raíz y vamos haciendo operaciones. 6 por 3 me quedan 18. 18 menos 9. 18 menos 9 me va a quedar 9. Es decir, tengo ahora esta raíz, la sigo manteniendo. 18 menos 9 me queda 9 en esa raíz. Ya nada más sería la raíz de 9. Más 1. Ahora, la raíz cuadrada de 9 sería 3. Más 1. La raíz cuadrada de 3 más 1 me quedaría 4. Y finalmente, la raíz cuadrada de 4, el resultado quedaría 2. Es decir, de la operación que teníamos en un principio, nos da exactamente un número natural, 2. Otro elemento que debemos considerar en los números naturales
enteros hasta los números reales, es la jerarquía de operaciones. En ocasiones no vamos a tener signos de agrupación, no vamos a tener paréntesis. Cuando los haya, ya vimos cuál es el proceso adecuado. Cuando no los haya, entonces vamos a respetar la jerarquía. En primer lugar, vamos a hacer divisiones. Si en algún momento hubiera potencias, vamos a hacer primero potencias. Si hubiera raíces, vamos a hacer primero raíces. Primero potencias, luego raíces, después divisiones, luego multiplicaciones y al final nos deben quedar solamente sumas y restas. Esa es la jerarquía de operaciones. Entonces, respetando esa jerarquía, haríamos el siguiente proceso. 3 más 5 por. Y haríamos primero esta división. 10 entre 2. 10 entre 2 me quedaría 5. Respetando la jerarquía. Primero, divisiones. Ahora, multiplicaciones. 3 más 5 por 5, 25 menos 20. Ahí están. Primero divisiones, luego multiplicaciones y al final sumas y restas. Y aquí ya lo que se les haga más fácil. 3 más 25 menos 20, me queda 5 y al final el resultado quedaría 8. Esa es la forma de hacer este tipo de operaciones respetando la jerarquía de ese tipo de operaciones. Entonces repetimos, si hay potencias, primero potencias, raíces, divisiones, productos y al final sumas y restas.